¿Qué tal? Esta es una entrega de Pensándonos a nosotros mismos y una entrega muy especial, porque estamos con Daniel Goyán y queremos dedicarle este programa a la militancia y para que los jóvenes, nuestros chicos, sepan qué es militar, qué fue y qué tiene que seguir siendo. Daniel, vos sos un militante político, ¿por qué no nos contás cómo empezó tu militancia política hace un tiempo, hace unas décadas? Algunos años. Bueno, yo tenía 14, 15 años cuando comencé a interesarme por estas cosas, que me empezó a picar un poco el bichito de qué era lo que se ocultaba detrás de tanta mentira que uno percibía que se nos había contado sobre cómo era la historia argentina. Digamos, había como una insatisfacción yo nací en 1955, año en donde había sido 3 meses después del derrocamiento de Perón, y viví todo esto en mi infancia y en la primera adolescencia, o en la adolescencia, este tema de que Perón prohibido, y prohibido por qué, nombrarlo, y Eva prohibido por qué, y el Che Guevara y toda esta cosa. Yo recuerdo, estudiaba inglés en el Instituto Aricana de Rosario, y que esta cosa de cuando murió Kennedy, que era casi como un duelo nacional. Y bueno, entonces empezaba a preguntarnos por qué esto de revalorizar tanto lo que era externo y lo que formaba parte de nuestra historia, ocultarlo, no decirlo. Creo que también eso fue una de las cosas que más me interesó. Y después hubo temas así muy concretos. Yo tenía 14, 15 años cuando se produce una movilización en Rosario en donde lo matan a Bello. Y justo yo estaba en esa esquina por casualidad, entonces vivimos los gases lacrimógenos y vimos las corridas y todo eso, y esta cosa de querer empezar a entender. Yo había presenciado el cordobazo, había presenciado el rosariazo, y entonces, bueno, ahí se fue generando una necesidad de empezar a entender por qué, sumado a que, como te decía, mi hermano mayor, 6 años mayor, que ya estaba militando en el Ateneo de la ciudad de Santa Fe, en donde se empezó a nuclear una gran cantidad de militancia universitaria que luego masivamente se incorporó a la juventud peronista. Entonces, bueno, creo que por esos lados, más o menos, así en síntesis, uno fue volcándose hacia la militancia. Y es interesante esto porque creo que lo que hemos estado viendo en estos últimos tiempos, hay un correlato, Franco, sobre procesos de construcción difusos, no fácilmente ensamblables. La muerte de Carlos Kirchner parece como que pone todo eso visible, lo visibiliza, lo pone como una cuestión de existencia, y que tiene que ver con muchos y miles de jóvenes preguntándose quizá por qué estamos haciendo, cuál es el rol, cuál es la historia que nos están vendiendo, el mundo que nos están vendiendo y el mundo que queremos. O sea, es que escuché la vez pasada a un encuestólogo, que es Julio Aurelio, que no es precisamente alguien oficialista, digamos, y daba un dato que a mí me parece interesante, hablando de Néstor Carlos Kirchner, que logró sustituir la opinión pública, la opinión publicada, diríamos nosotros, por la movilización popular, que fue un gran quiebre del manejo de la manipulación de los medios, y en el cual los jóvenes, como nos pasó a nosotros de chicos, a vos ya en tu secundario, y bueno, más o menos somos contemporáneos, nos pasó que son tan brutos en el odio que la prohibición nos generó la curiosidad y nos permitió llegar a la verdad, o por lo menos encontrar nuestro aporte a la verdad. Y creo que también en esta etapa la brutalidad de la falsa comunicación se hizo tan ostensible que lo que nosotros durante décadas y décadas de golpes militares leímos entre líneas ya era burdo. Entonces, es como que también hay un juego de prohibición a vivajiles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Era tan obvio, y esta cosa de encontrar a alguien como Néstor Kirchner, que con la sencillez de uno de nosotros, que como una persona común, empieza a mostrar que hay otros caminos y a mostrar otras verdades, pero más que en la retórica de contar, que es un viejo vicio de sectores políticos, en el hacer. En el hacer. Mira, yo recuerdo cosas así, ¿no? Es decir, cuando todavía era menor, que 12 años, 11 años, porque estaba en la primaria,
Y yo tenía un amigo que sus padres eran tanos laburantes, panaderos. Y yo iba al fondo, cuando estudiábamos juntos, íbamos a jugar a la pelota en la panadería, comíamos algunas cosas ricas en la panadería. Íbamos a ver, y estaba el cuadro de Perón y Eva Perón. Yo decía, pero ¿cómo? Si esto está prohibido, y esta cosa de empezar a buscar. Y esto creo que también es lo que vamos a decir de Néstor Carlos. el acto fallido, no sé por qué salió Carlos. Por Carlos Juncker, de tanto, un homenaje a la militancia. No, el otro no lo voy a ni pensar. Ya no hay madera para tocar tampoco. La historia de esto que vos decías, cómo se nos ha mentido, creo que se hizo un uso exagerado de la mentira y la distorsión, y en algún momento esto empieza a generar sospechas en la sociedad, y quién primero que nadie que la juventud para sospechar de que algo que le están vendiendo no es así, porque está justo en la etapa donde cuestionás, es la etapa de la vida en donde uno es un cuestionador en esencia, y Néstor, me acuerdo que decía en Lanús, cuando estuvo poco tiempo antes de morir, que estaba el intendente y le decía, ustedes no le hagan caso a él, ustedes cuestiónenlo permanentemente. El intendente mucho no sé si le gustaba, es un buen tipo, pero no sé si le gustaba mucho, pero en cierta manera esta cosa de que cumplan el rol de la juventud, que es rebelarse, cuestionarse, preguntar, y creo que bueno, esto es lo que después se ve después de la muerte de él, ¿no? Pero bueno. Vos fíjate que me parece también un aporte interesante para revisar categorías, porque a veces se nos hace creer que los problemas son de hoy, ¿no? Que todo lo que pasa es como, vos que sos médico, como que mi indigestión de hoy es por lo que comí anoche, y seguramente arrastro varias cosas. El tema de la desaparición es un tema muy viejo, de la desaparición conceptual. Mi amigo y inspirador en tantas cosas que Gustavo Sirigliano dice, por ejemplo, hubo 400 evangelios. 4 se declararon oficiales, los demás apócrifos. Digo, hay 396 que no conocemos. Se desapareció parte de la historia. Y si venimos más acá, hace poquito la presidenta acaba de reivindicar un hecho histórico que había desaparecido la historia oficial, que era la vuelta de obligado, un hecho de la liberación. Sumarle la desaparición del peronismo, la prohibición de Perón, de Evita, del cuerpo de Evita, de la tercera posición, de la comunidad organizada y tantas otras cosas más, hasta los 30.000 compañeros desaparecidos. Se desaparece una verdad que se quiere ocultar, pero se pone bajo la alfombra y alguna vez se levanta la alfombra y reaparece, ¿no? Sí, bueno, la historia de Argentina es muy fuerte en eso, ¿no? Es decir, los triunfadores escribieron una historia, no las enseñaron en la escuela, pero yo creo que, volviendo a hacer un paralelismo, es esta historia de la percepción de lo que pasa. Creo que la presidenta definía muy bien ya hace 2 años atrás, cuando da su discurso en el Congreso y habla de la Argentina virtual. Entonces la diferencia entre la percepción, lo que la gente percibe que le pasa en su vida cotidiana, y lo que ve desmesuradamente distorsionado en los medios. Y en este paralelismo con la historia es lo mismo, lo que la gente común empieza a buscar de aquellos que intuyen que no cuadra con la Argentina que tenemos, que algo tiene que pasar, que lo explique. Entonces, estos paralelismos, porque creo que forman parte del mismo proceso, ¿no? Es decir, yo te digo, cerrando este primer bloque, Néstor Kirchner nos legó la verdad, nos legó un camino que recién empieza, un camino a transitar, pero mostró que había otra realidad y otro camino posible, ¿no? Es decir, bueno, y lo seguimos hablando en el próximo bloque. Estas cuestiones que se ocultan o que se hace evidente que no son verdad. Te cuento una anécdota para dar pie a seguir charlando en esto. Los otros días tomé un taxi, la tradicional queja de los taxistas, me dice un taxista, estamos por entrar en guerra civil. Le digo, bueno, cuéntame dónde, digo, avíseme. ¿Y por qué? No, porque hay que matar a todos los políticos, son todos ladrones. Ajá, le digo yo, bueno, pero que no, sí, yo acá traje un señor japonés que apenas hablaba castellano y me decía que acá todos son todos corruptos. Perdón, en Japón no hay corrupción. Y entonces entramos en esa conversación. ¿En qué terminó la charla? Y el taxista raramente me terminó escuchando. Le digo, mire, yo tomo taxis cotidianamente de la Ciudad de Buenos Aires. Y alguna vez me ha pasado, que a muchos nos ha pasado, que un taxista cuando le pagaba con 100 pesos me decía que le había dado 50 y me hacía el cambio de mano rápidamente. Y bueno, eran corruptos, me estaba estafando. Ahora, yo jamás digo que todos los taxistas son corruptos.
Es más, creo que usted no lo es. Porque generalizar que toda la política es corrupta son estas cosas donde se dice son todos para no individualizar a los que puede haber. Bueno, estas son las verdades presuntas que se quieren instalar, donde se hacen campañas de desprestigio, como vos dijiste en tu época y en la mía. A vos te decían, y la política es algo descartable, y a mí me decía mi mamá, no te metas en política. La política, decían los tanos, de una porca miseria, no hay que meterse. Y nosotros, sin embargo, nos metimos, ¿no? Pero contame, porque tu militancia fue una militancia que también tuvo que ver en distintas etapas con tu militancia social. Porque ¿cómo canalizaste esta militancia? ¿Vos te recibiste de médico? No, yo estaba estudiando cuando fui secuestrado y no me había todavía todavía no te habías recibido. No, pero sí influyó fortísimamente también los trabajos en los barrios que comencé a ver a partir de las relaciones con algunos compañeros de militancia que ya se habían incorporado a la militancia antes que yo, y trabajos que tenían que ver con curas del tercer mundo en los barrios. Y esta cosa, yo tenía una familia que eran católicos, no muy Perdón, teología de la liberación desaparecida también, ¿no? Sigamos, sí. Decía, no era una familia de una enorme práctica, ir a misa los domingos y nada más, pero estaba muy influenciada por este tema. Entonces yo iba a la iglesia, Catedral de Rosario, que me quedaba ahí muy cerca de mi casa, 2 cuadras, y empezaba a cuestionarme todos esos sacerdotes trabajando en los barrios con la gente humilde y que eran mucho más, tenían que ver más con el Evangelio de Jesucristo. Que con el rito formal. Que con el rito formal. Toda esta cosa también me impregnó fuertemente y ahí sí comencé a actuar y a vivir la militancia desde una práctica social en los barrios, primero de ayuda hacia los más desprotegidos y luego ir convirtiendo eso en conciencia y plantear que hay que organizarse para superar esa situación y no simplemente ir a hacer un poco de caridad. Ese proceso se dio en medio de una situación explosiva con todo lo que fue los últimos tiempos de la proscripción de Perón, luego el regreso de Perón, una ebullición tremenda que se daba en el país, que era una caldera de generación de militancias, de conflictos, de contradicciones, un periodo enormemente rico, que por su riqueza, bueno, también terminó como terminó en cierta manera, ¿no? Había que extirparlo para poder poner en marcha un modelo económico y social diferente, bueno, y eso fue lo que vivimos, ¿no? Daniel, vos fuiste dijiste, bueno, cuando me secuestraron, estabas estudiando, bueno, uno tiene lamentablemente muchos amigos con los que nunca más se va a reencontrar y otros con los que, bueno, aunque esto les genere un quiebre y un dolor interno, bueno, nos pueden contar esa experiencia. Yo creo que es bueno contarlas porque son experiencias incomprendidas, ¿no? Es decir, porque hubo toda una época en aquel por algo será, que lo más fácil era decir, bueno, si a este se lo llevaron o a este lo mataron, en algo habrá estado. Era la manera social de sacarse encima, ocuparse de ese prójimo, ¿no? Es decir, incluso le pasó a los propios curitas del tercer mundo, a muchos de los cuales padecieron lo mismo que cualquiera de nosotros, ¿no? Bueno, sí, mirá, en mí esta etapa cobra por estos días particular relevancia porque el martes próximo tengo que ir a declarar en los juicios contra Díaz Besón, el segundo cuerpo de ejército. Yo fui detenido en Rosario, secuestrado, y con toda lo que fue la patota, grupo de tareas de FESED. Es un grupo muy atroz en sus torturas. Y que bueno, esto te digo en un periodo especial porque uno está tratando de reconstruir la historia 34 años después. Bueno, normalmente cuando uno va a un juicio puede demorar mucho, pero 2 o 3 años para ir a atestiguar. Ahora han pasado muchos años, así que uno se hace el responsable, tiene la responsabilidad de lo de uno y de hablar y dar testimonio por todos los que no lo pueden dar. Así que revivir toda una etapa. Y revivir, sí. Por aquella época, a ciencia cierta, yo debí dejar de ir a la facultad unos meses antes de ser detenido, que fue el 26 de julio. En realidad fue el 27 porque fue de la madrugada, bordeando la madrugada del año 76. Y bueno, había tenido que dejar la facultad porque no podíamos ingresar más. La facultad estaba absolutamente controlada y había ya varios compañeros que iban a la facultad, habían sido chupados. Así que preventivamente dejé la facultad y me fui a trabajar a Petroquímica Argentina, que es una petroquímica muy grande, que está al norte de Rosario, en Puerto General de San Martín.
Y allí fue donde estaba trabajando, pero fui secuestrado una noche, entraron a la casa donde vivía mi hermano, yo estaba durmiendo allí esa noche, y en realidad venían a buscar un tercer hermano nuestro que no estaba, y nos llevaron a nosotros dos. A mí porque alguien dijo que me reconoció, que después sé quién fue, y que dijo que también había sido militante de JUP, Juventud Universidad Peronista, y a mi hermano por las dudas. Mi hermano era militante, pero nadie conocía de su historia, porque hacía muy poquito tiempo que estaba viviendo en Rosario, y ya había 2 o 3 meses que había venido desde la ciudad de Santa Fe, así que nadie lo conocía. Pero bueno, lo llevaron por las dudas también, por supuesto con desmanes y todo lo que hicieron. Mi hermano tenía una beba de meses. Así empezó la historia y bueno, sobrevivieron tiempos muy duros de secuestros, torturas y torturas interminables. Debo confesar que tenía una ventaja yo en esto de no soltar el dato, que a veces es casi imposible no hacerlo, pero uno logra, porque es una batalla absolutamente desigual, donde uno está absolutamente subsumido en la nada, desnudo, atado y sujeto a una serie tremenda y permanente y sin fin de apremios ilegales, de golpes y todo tipo de cosas. Y tuve una ventaja, decía, porque realmente eso de haber ido al frente sindical a trabajar, porque yo cuando fui a Petroquímica me incorporé al frente y nadie conocía sobre esos 6 años. Detrás mío no cayó nadie, con lo cual no pudieron reconstruir ninguna trama para seguir haciendo lo que hacían, que eran torturar violentamente. Esa era la inteligencia de los grupos de tarea. Era arrancar el dato por la tortura y seguir con una cadena de caídas y de secuestros y de detenciones. Así que en eso también me ayudó bastante poder sobrepasar todo ese periodo, el hecho de que ellos no supieran a ciencia cierta datos para extraer. Así que bueno, fue un periodo muy difícil y ahora dentro de una semana vamos a tener a nuestros torturadores cara a cara. Debo recordar, permíteme un minutito, debo recordar que estos torturadores nosotros los habíamos puesto presos con un juicio en el año 84, salieron en libertad con la ley de punto final y obediencia de vida, con lo cual en 2 o 3 oportunidades viajando yo en el colectivo 15 de Rosario, hasta el año 89, se subían mis torturadores ahí. Así que ahora los vamos a tener cara a cara, los mismos que un día me bajaron la banda y me dijeron 1000 años vamos a estar mostrándome el libro Mein Kampf, y para que quede claro que no había 1000 años, que nunca más va a haber 1000 años de nadie, que no va a haber más golpes porque se está juzgando, se están pagando la culpa de los que hicieron todo esto, porque a nivel del UNASUR se están sacando resoluciones que van a impedir golpes de Estado. Y quiero terminar diciendo que esto, por lo menos en Argentina, si bien estuvo la lucha que seguimos de todos los organismos de derechos humanos sin claudicar, estuvo Néstor Carlos Kirchner. Sin duda, como eje central, y cuando se tergiversa esta idea de que, no miremos para el pasado, ¿no? Es decir, los que nos quieren privar de la memoria, los que no quieren la verdad, los que no quieren la justicia, son los que quieren desaparecer aquello que, si aparece, nos libera, nos quieren hacer dependientes. Seguimos en el último bloque. Sí, bueno. Gracias. Lamentablemente está padeciendo una enfermedad muy grave, que es Gustavo Siriano. Es un enorme pensador. Me regaló este librito, que es un incunable, con ese amor del docente que regala cosas para que sirvan para la continuidad de lo mejor del hombre, ¿no? Es un libro de 1734, se llama Breve Manual y más sucinto compendio de práctica criminal para jueces, pesquisidores, escribanos, receptores y otros. Esto lo compró en Toledo, en España, en el año 71. Gustavo Siriano también estuvo exilado porque, bueno, su pensamiento liberador fue motivo de persecución. Pero lo traigo a cuento porque, claro, cuando empiezan con la teoría de los 2 demonios, cuando empiezan con teorías que tienen que ver con ciertas justificaciones o pretendidas justificaciones de lo que se hizo, o cuando nos muestran como ejemplo otros países como superiores, quiero recordar que las cosas que padecieron tantos compañeros como vos, y que a muchísimos de ellos les costó tremendamente la vida, tienen origen en las potencias superiores, las que se dicen superiores. Los franceses han aportado a esto, Europa, la Europa superior. Y voy a leer un párrafo de este manual, que era un manual del siglo XVIII, que lamentablemente, increíblemente,
en nuestro ya inicio del tercer milenio, o un poco, mejor dicho, finalizando el anterior milenio, se sigue aplicando. Mira lo que dice. Dice, visto por su merced, son instrucciones a los jueces. Instrucciones a los jueces para torturar. ¿Por qué? Porque se creía que el juez estaba imbuido de una divinidad y era el que sabía lo que era la verdad. Visto por su merced, dice, que dicho reo no quiere decir la verdad, le mandó entrar en otra sala en donde está un potro de dar tormento. Y el ejecutor de la justicia, en la que su merced le volvió a percibir, dijere la verdad de lo que le ha preguntado sobre lo contenido en esta causa, con apercibimiento que se ejecutará en su persona el tormento a que está condenado, y que si en él muriere, u ojo le faltare, brazo, pierna u otro miembro se le quebrare, será por su cuenta y no la de su merced, que solo trata de averiguar la verdad. Vos fíjate, esto es del siglo XVIII. Era la codificación de la tortura. Y dice, ¿qué antigüedad? Claro, era la brutalidad del medioevo. No, esto hasta hace muy poco, y hay lugares donde sigue ocurriendo, se nos aplicó a los argentinos, porque pensaban de una manera de quienes se consideraban imbuidos de una verdad superior, rechazaban, con lo cual torturaban, asesinaban, mataban. Bueno, el manual más utilizado por los represores en Argentina sobre torturas es francés, está sacado de las técnicas de tortura de los franceses en Argelia. Es decir, que y estamos hablando de Francia, Revolución Francesa, avanzada mundial de las ideas liberales, etcétera, etcétera. No digo liberalismo económico. No, sí, sí, de la libertad, la libertaria, digamos, quizás. Claro. Y sin embargo, bueno, eran capaces en forma concomitante de generar estos manuales, verdaderos manuales de tortura, que filosóficamente tienen la misma trama de ese del medioevo prácticamente. Es decir, hay que sacarle la verdad, la verdad vista, la presunta claro, verdad. Vista claro. desde, la verdad vista desde el lado de quienes sostienen, Néstor Kirchner decía, siempre hablaba de verdades relativas, Claro. ¿no? Este tema de la verdad absoluta quizá no existe una verdad. Bueno, la única verdad dice que es la realidad, pero no hay una verdad de antemano en donde, entonces, bueno, hay ahí esta cuestión de que estos regímenes tan duros se plantean con esa ideología ser los dueños absolutos de la verdad. Por eso a mí el torturador me decía, 1000 años vamos a estar, porque 1000 años va a durar esta verdad. Porque hay una escala jerárquica, ¿no? Es decir, donde que esto está incluido en el Viejo Testamento y en el Nuevo, en el judío y en el cristiano. Esto también es una enseñanza del ciriliano. Donde el hombre le atribuye a Dios esa escala jerárquica, que la creó Dios. Obviamente arriba de todo está Dios, para los cristianos Cristo, que es mitad hombre y mitad Dios, pero debajo viene el hombre, debajo la mujer, debajo el niño, debajo el negro, el indio, el esclavo. No importa quién está debajo, porque en lo cotidiano siempre resulta funcional para la descalificación del otro decir que es inferior. Para mí, en vez de tratar de demostrar que sirvo para algo, digo que vos no servís para nada, ya está, ya califiqué. Esta metodología perversa de considerar la verdad ideológica de unos como la real y descalificar hasta matando a la verdad de otros, que en realidad son búsquedas de caminos, es parte de una escala jerárquica donde se consideraba a los sectores populares inferiores. Porque nosotros los militantes, con distinta suerte, siempre fuimos considerados peyorativamente por lo que se considera como la verdad o el modelo que se debió seguir, que no era el que los jóvenes de los 70 y los de hoy quieren, ¿no? Pero lamentablemente esa manera de pensar se reproduce incluso a nivel masivo. Por eso el taxista te dice, hay que matar a todos los policías. Claro. Hay que matar al responsable, el que no es igual que yo, el que no piensa como yo. Siendo que ese taxista, en realidad, si se pone a analizar la situación como estaba hace 7, 8 años, y que pensando de esta manera posiblemente repitiera esa situación, si se diera... pero parece que a veces hay un tramo importante en esto. Yo también en charlas familiares, a veces, porque es muy repetido, esto hay que matar al otro, hay que eliminarlo, hay que matarlo. Sí.
Hay que matar a todos los piqueteros, y hay que matar a todos los negros piqueteros. Sí, y aparte negro es el otro por más morocho que sea. Bueno, yo siempre antes me sulfuraba y empezaba a discutirlo, entonces un día opté por otra cosa. Le dije, bueno, ¿por qué no agarrar una pistola y lo empezás a matar vos? Ah, no, esperá, ¿cómo está? Hacete cargo, vos decís que hay que matar, ¿por qué no agarrar una pistola y lo vas a matar vos? A los negros, a los indios, a los piqueteros, a los chicos de la calle, empezá a matar a todo eso que decís que hay que matar. Y ahí empiezan, no se puede, no, que vaya otro, que vaya un militar, que vaya un policía, yo no lo voy a hacer, porque yo no puedo matar a un tipo, no me sale matar. Bueno, ahí me resultó mucho más didáctico empezar a discutir desde ahí, porque en realidad es una cuestión de una ideología comprada, no es la que piensa el común de la gente. Es cultural, es una cuestión absolutamente... A ver, la transculturización o contraculturización por los medios masivos de comunicación, que viene del 55 para acá, institucionalizada en los 3 canales que fueron entregados a las cadenas norteamericanas, de alguna manera machaca sistemáticamente la misma lógica, que no es el patrimonio de la Argentina, se repite en distintos lugares. Y el tema seguridad e inseguridad, que es para otra charla, tiene que ver con que la fobia y los miedos que tenemos los seres humanos, la única certeza, la única seguridad que tenemos es que nos morimos, es lo único que sabemos en serio. Todo lo demás es inseguro, nuestra vida, lo cotidiano es inseguro. Por lo cual tratamos de armar seguridades, y donde hay algo que nos genera inseguridad, el otro, la calle, la plaza que puede ser invadida por vagabundos, la cerramos, o lo eliminamos, o lo desplazamos, o nos metemos adentro de nuestra casa. Es un problema cultural, es como que nos negamos a vivir, ¿no? Sí, y esto creo que es lo que un poco un sector importante de la sociedad ha empezado a preguntarse si es así. ¿Suiza es un país corrupto? No, ¿cómo va a ser corrupto? Bueno, le guardan el dinero a todos los corruptos, ladrones y chorros del mundo. Pero lo hacen con prolijidad. Pero prolijo. Entonces, quien le guarda y le custodia el dinero a todos los malandros del mundo, supuestamente, éticamente, no es una persona éticamente correcta, o un país éticamente correcto. Pero estos mitos se empiezan a caer, ¿no? Es decir, se empiezan a caer estos mitos de que todo lo que... ¿Cómo se construye la verdad? Los Estados Unidos dijeron en un cable de una embajada que esto así, lo dan por verdad. Ahora la gente, mucha gente, me parece, ya no come vidrio. Me parece que está empezando a hacer esa diferencia entre... porque me parece que además han hecho un abuso de la metodología de la mentira y genera esa reacción. Y en te voy a decir, los más desconfiados de todos, por suerte, son los jóvenes. Por eso, volviendo al inicio de la charla, creo que por ahí viene el cuestionamiento más grande, esta manera de ver y de hacer las cosas por parte de los grupos dominantes. Pues fíjate qué interesante, Daniel, hace poquito se aprobó por ley el mapa bicontinental. Entonces, cuando lo vi, algo que siempre digo insistentemente, quedó acreditado. La Argentina es más del doble de lo que nosotros visualizamos, porque un modo de graficar nuestra dependencia es mostrar el triángulo de la Argentina y un triangulito más chiquito con la Antártida y las islas del Atlántico Sur. Cuando hacemos el mapa completo, la Antártida y las islas del Atlántico Sur demuestran que ese territorio es superior al de la Argentina, y la provincia más grande de la Argentina es la de Tierra del Fuego, porque es Tierra del Fuego, Malvinas, Isla del Atlántico Sur y Antártida. Entonces, y acá es lo mismo, digo, a ver, hay una verdad que no vemos porque no se nos muestra, pero lo bueno es que el gobierno de Néstor Kirchner, su inmolación por amor a la causa en la que murió convencido, es un enorme camino que nos obliga a seguir abriendo los ojos para ver toda la realidad. Yo te pido un último comentario de cierre. Tu generación, mi generación, nuestra generación es una generación del amor. Para comprender la tortura, el secuestro, la desaparición, hay que comprender la pasión con la que se vivió. Nosotros no nos poníamos de novio con cualquier chica. Tenía que ser una militante y del palo. Digo, porque la pasión era tremenda. Éramos quizás un poco dogmáticos, pero bueno, era la pasión. En un minuto, contanos la pasión de tu vida, que te costó dolorosamente mucho sacrificio, pero que no te quebró, porque vos hoy seguís siendo un militante del campo nacional y popular y muy activo. No, mira, la tortura de por sí no se puede pasar, y se puede pasar en forma digna. Yo te dije, tuve la suerte de poder hacerlo, tuve ciertas ventajas, es un proceso absolutamente degradador de la condición humana, y
no sé, en mi caso en particular, y sé que de muchos compañeros que pasamos por esto, hoy podemos dar testimonio y estamos con más fuerza que antes para seguir dando todos estos últimos años de nuestra vida en función de los sueños inconclusos todavía de aquellos tiempos. Yo no creo que haya nunca lo hice ni victimizarse ni nada, fue un proceso extremadamente rico, la posterior campo de concentración, las cárceles, enormemente rico, se puede transitar, es durísimo y lo único que espero que nadie más deba transitarlo nunca más, porque realmente denigra absolutamente la condición humana. Hoy estamos todos en condiciones de seguir aportando este proceso con más fuerza que antes, con más convicción que antes y con una diferencia de esta semana respecto a hace un mes atrás, o un mes y medio atrás, que se hizo palpable y visible, ya se hizo palpable y visible, que hay una enorme generación de recambio que viene tomando las banderas históricas de nuestro país, y eso es un alivio, en cierta manera, para nosotros, y no porque vayamos a decir ya está la tarea hecha, no vamos a morir en esto, digo que es un alivio ver que ese resurgir de la juventud con esta visión toma las banderas de lo que pudimos pasarla y de todos los que no están, ¿no? Y Daniel, como broche de esto digo nada más, que la desaparición y tortura de los 30.000 compañeros fue el símbolo de quebrar la voluntad de un pueblo, porque lo que se desapareció como sujeto central fue el trabajo y el trabajador para dar lugar a esa visión mercadocéntrica de los negocios, el mundo especulativo, que desde el 55 empezó y se consolidó en el 76. Había que quebrar la voluntad de un pueblo y para eso se apeló a la desgracia que se aplicó a los 30.000 desaparecidos. Cada sentencia que condena a los responsables es una sentencia liberadora del pueblo argentino. No solamente se trata de justicia individual, sino que es la liberación que todos nos merecemos y que entre todos podemos construir. Absolutamente. Gracias, Daniel. No.